Buen día, somos el grupo número 3 y vamos a presentar la práctica número 2 sobre fármacos anticonvulsivantes de la materia de farmacología. Define los siguientes términos: convulsión, alteración transitoria de la conducta debida a la activación rítmica, sincrónica y desordenada de la población de las neuronas cerebrales. Se clasifican en convulsiones focales y generalizadas. Las convulsiones focales se subdividen en focal consciente, focal con pérdida de la conciencia, focal abilateral tónico-clónico. La consciente son diversas manifestaciones determinadas por la región de la corteza activada por la convulsión, con una duración aproximadamente de 20 a 60 segundos. Un rasgo clave es la conservación de la conciencia. La focal con pérdida de la conciencia. Pérdida de la conciencia con una duración entre 30 segundos a 2 minutos, asociado a veces a movimientos involuntarios como opresión de los labios o torcimiento de las manos. Focal bilateral tónico-clónico. Convulsión focal simple o compleja que evoluciona a convulsión tónico-clónico con la pérdida de la conciencia y contracciones sostenidas de los músculos en todo el cuerpo, seguida por los periodos de contracciones musculares alternados con periodos de relajación, con una duración típica de entre 1 a 2 minutos. Las convulsiones generalizadas se subdividen en ausencia generalizada, mioclónica generalizada y generalizada tónico-clónico. La generalizada es una pérdida abrupta de la conciencia asociada a una mirada fija al inicio y fin de las actividades continuas, típicamente dura menos de 30 segundos. La mioclónica generalizada, una breve contracción muscular, posiblemente de 1 segundo, tipo choque que puede restringir parte de la extremidad o toda la extremidad, generalizada a todo el cuerpo. La generalizada tónico-clónica, como se describe más adelante para convulsiones parciales como convulsiones tónico-clónicas generalizadas secundarias, excepto que no hay una precedida por una convulsión parcial. La etiología de las convulsiones. Las convulsiones son causadas por descargas ocasionales, repentinas, excesivas, rápidas y locales de la materia gris, y se produce una convulsión generalizada cuando el tejido cerebral normal es invadido por la actividad convulsiva iniciada en el foco normal. La epilepsia se refiere a un trastorno de la función cerebral caracterizado por la ocurrencia periódica e imprescindible de las convulsiones. Se clasifican en epilepsia idiopática o sintomática. La idiopática es cuando no se descubre ninguna causa anatómica específica de las convulsiones. La sintomática son de diversas causas, como el consumo de drogas, humores, traumatismos craneales, hipoglicemia, infecciones meningias o abstinencias agudas en algún alcohólico. La fisiopatología se deriva de la patología y de la fisiología. La fisiopatología pretende dar una explicación a los mecanismos fisiológicos que actúan para la condición de un organismo mejore o empeore, definir los cambios funcionales asociados o producidos por una enfermedad o una lesión. Las crisis epilépticas son síntomas de disfunción cerebral que producen una descarga hipersincrónica o paroxista de un grupo de neuronas hiperexcitables localizadas en la corteza cerebral. En este punto se describe la clasificación de las tres principales categorías según mecanismo de acción. El primer mecanismo consiste en limitar las descargas reiteradas de las neuronas, lo que se logra al mantener el estado inactivo de los conductos de sodio regulados por voltaje. Se da una reducción de la excitabilidad eléctrica de las membranas celulares mediante un bloqueo dependiente del uso de canales de sodio. Un segundo mecanismo parece inhibir la sinapsis, mediada por el ácido amino butírico y GABA, efecto mediado por una acción presináptica o postsináptica. Al parecer, los fármacos que son eficaces contra las convulsiones epilépticas más frecuentes, parciales y tónico-clónicas generalizadas secundarias aparentemente funcionan por medio de uno de estos dos mecanismos. Los fármacos que son eficaces contra la crisis de ausencia, variedad de epilepsias menos frecuentes, funcionan por medio de un tercer mecanismo, que es la inhibición de los conductos de calcio, activados por voltajes encargados de las corrientes de calcio tipo T. En el siguiente cuadro podemos observar diferentes fármacos anticonvulsivantes de uso más frecuente. El primero es la carbamazepina. Para su farmacocinética tenemos una biodisponibilidad de 75-85%. Su tiempo en alcanzar el pico de dosis es de 4 a 8 horas. Además,
se une proteínas plasmáticas en un 75%. Tiene una vida media plasmática de 8 a 60 horas. Su metabolismo se da en el hígado a través de la citocromo P450 y su excreción se da a través de la vía renal. Como farmacodinamia tenemos que previene las descargas repetitivas de potenciales de acción dependientes de sodio. Además, bloquea los canales de sodio de voltaje dependientes. Tiene acciones antiepilépticas, antipsicóticas y de reducción del dolor en la neuralgia trigeminal. Como mecanismos de acción que producen estos efectos tenemos que reduce la liberación del glutamato, estabiliza las membranas neuronales y deprime el recambio que existe entre la noradrenalina y la dopamina. Para sus indicaciones está indicado para el tratamiento antiepiléptico de convulsiones tónico-clónicas generalizadas, convulsiones parciales simples y complejas, además para el tratamiento del dolor en la neuralgia trigeminal. También está indicado para el tratamiento de trastornos del desorden bipolar, incluyendo las fases precoces de manía y depresión. Está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad a la carbamazepina y también para fármacos estructuralmente relacionados como son los antidepresivos. También para pacientes con bloqueos auriculoventriculares, depresión de la médula ósea y pacientes que presentan tratamiento con IMAO. Entre sus efectos adversos podemos mencionar reacciones alérgicas cutáneas, fatiga, náuseas, vómitos, leucopenia, trombocitopenia, edema, entre otros. Para su dosis tenemos que la dosis para la epilepsia va en manera oral entre 100 a 200 miligramos por día. Para el tratamiento de la neuralgia se administra entre 200 a 400 miligramos por día y para el tratamiento de la manía y la depresión se da de manera oral en un rango de 400 a 1600 miligramos por día. Luego tenemos a la fenitoína. En esta su farmacocinética dice que se administra de manera oral y vía parenteral. La absorción se da de manera lenta debido a su baja solubilidad. Las concentraciones plasmáticas se alcanzan en un rango entre 1 a 6 horas. Su metabolismo se da principalmente en el hígado, llegando a poder saturar la capacidad metabólica de este órgano, y su excreción se da en un 5% a través de las heces. En su farmacodinamia, sus efectos ejercen su acción en los canales de sodio que se encuentran en la membrana de la célula neuronal. Sus mecanismos de acción es inhibir la propagación de la actividad convulsivante en la corteza motora del cerebro, estabilizando el umbral, promoviendo la difusión de sodio desde la neurona. También tiene un efecto antiarrítmico, estabilizando las células del miocardio. Después, está indicado para la epilepsia tónico-clónica, psicomotora y epilepsias focales. Contraindicaciones se da en pacientes con hipersensibilidad a hidantoína, pacientes con bradicardia sinusial, pacientes con bloqueo sinoatrial, pacientes con bloqueo atrioventricular de segundo y tercer grado y con síndrome de Adams-Stokes. Entre sus efectos adversos podemos mencionar confusión mental, mareos, vómitos, estreñimientos, náuseas, trombocitopenia, leucopenia, granulotosis, entre otros. Para su dosis se administra a través de la vía intravenosa entre 100 a 250 miligramos. A través de esta vía no debe administrarse más de 50 miligramos por minuto. El siguiente fármaco es el ácido valproico. Para su farmacocinética tenemos de que su absorción se da de manera rápida y completa después de su administración oral. Sus concentraciones plasmáticas máximas se dan al cabo de 1 a 4 horas después de su administración. Su metabolismo se da en un 95% en el hígado después de sufrir las reacciones de beta-oxidación seguida de una glucuronización. Y por último, se da una excreción del menos del 5% a través de la orina. Para su farmacodinamia tenemos que aumentar las concentraciones de ácido gamma-aminobutírico en el cerebro. Además, inhibe las enzimas que catabolizan este neurotransmisor y bloquea la recaptación de GABA en el sistema nervioso central. Además, también actúa suprimiendo la excitación cíclica neuronal mediante el bloqueo o inhibición de los canales de sodio voltaje dependientes. Entre sus mecanismos de acción tenemos que aumentar las concentraciones de los niveles cerebrales de GABA, disminuye las concentraciones de aminoácidos excitadores y modifica la conductancia del potasio. Entre sus indicaciones, este fármaco está indicado para el tratamiento de diversos tipos de epilepsias, entre esas crisis tónico-clónicas, ausencias atípicas y para el tratamiento de convulsiones febriles.
Entre sus contraindicaciones tenemos pacientes con hipersensibilidad al ácido valproico, mujeres embarazadas, pacientes que sufren hepatitis aguda o hepatitis crónica, pacientes que presentan antecedentes personales o familiares de hepatitis grave, una actual o previa disfunción del hígado o del páncreas y también un trastorno en el metabolismo de los aminoácidos ramificados o del ciclo de la urea. Entre sus efectos adversos tenemos que puede presentar anemia, trombocitopenia, aumento de peso, temblor, estupor, somnolencias, náuseas, dolor abdominal, agresividad, confusión, agitación, entre otros. Para su dosis tenemos que se emplea una dosis de inicio de 400 a 500 miligramos por día hasta llegar a una dosis de mantenimiento de entre 500 a 2500 miligramos por día. Luego tenemos el fenobarbital. En su farmacocinética tenemos que se administra de manera oral, rectal y parenteral. Por ser un ácido débil se dice que se absorbe y se distribuye en altas concentraciones rápidamente hacia el hígado, el cerebro y los riñones. Su metabolismo se da a través del sistema microsomal de enzimas hepáticas y se excreta a través de la orina y las heces. En su farmacodinámica tenemos de que el fenobarbital es el barbitúrico menos liposoluble y el que menos se une a proteínas plasmáticas en unas concentraciones de 40-60%. Además se une a los receptores GABA facilitando la neurotransmisión inhibitoria. En sus mecanismos de acción, como mencionamos, inhibe la transmisión sináptica mediada por GABA. Este fármaco está indicado para el tratamiento de algunos tipos de epilepsias y algunos estados convulsivos. Está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad a los componentes de la fórmula, pacientes con insuficiencia hepática, con porfiria hepática y no debe administrarse durante el embarazo y durante la lactancia. Entre sus efectos adversos tenemos reacciones cutáneas, problemas de coordinación, equilibrio, somnolencias y cuando se administra en vía intravenosa puede causar apnea, laringoespasmo o broncoespasmos, entre otros. En su dosis tenemos que se administra en vía oral en una dosis inicial de entre 60 y 120 miligramos por día, en una dosis única diaria. Como siguiente fármaco, clonazepam, farmacocinética. Después de la dosis oral, su absorción es lenta y errática y se observa en el plasma de 4 a 8 horas. Una vez absorbido este fármaco se va a ir a distribuir en todos los tejidos uniéndose con proteínas plasmáticas, metabolizado en el hígado y siendo excretado por la orina. Farmacodinamia. Ejerce una acción selectiva sobre el receptor GABA, interviene en la transmisión sináptica, inhibitoria rápida del sistema nervioso central, que potencia la respuesta de GABA para facilitar las aperturas de los canales de cloro activados por GABA. Mecanismo de acción. Los efectos resultan en gran parte de su cantidad para potenciar su inhibición sináptica mediada por GABA, actuando en su conjunto y aumentando la frecuencia, pero no la duración, de las aberturas de los canales de cloro. Indicaciones. Indicado para el tratamiento de las ausencias atípicas y ausencias típicas como el síndrome de Lennox-Gastaut en niños y en adultos. Contraindicaciones: hipersensibilidad, drogodependencia, insuficiencia respiratoria grave. Efectos adversos: hipotonía, disartría, mareos y somnolencias. Su dosis es de 1.5 miligramos por día en adultos y en niños es de 0.01 a 0.03 miligramos por día. Esta dosis se va a aumentar cada 3 días a 0.25 a 0.5 en niños y en adultos será de 0.5 a 1. Gabapentina. Farmacocinética. Se absorben después de su administración oral y no se metabolizan en humanos. No están unidos a proteínas plasmáticas y se excretan directamente en la orina. Farmacodinamia. Su biodisponibilidad absoluta es de aproximadamente el 60% de la vida media de eliminación es independiente en la dosis y oscila entre 5 a 7 horas. Mecanismo de acción. Se une a una proteína en membranas corticales, consecuencias de aminoácidos. Esta acción puede mediar en los efectos anticonvulsivos y inhibe
La extensión del limbo tónico también inhibe las convulsiones tónicas. Indicaciones. Indica cómo la monoterapia en el tratamiento de la crisis parciales con o sin generalización. Contraindicaciones. Síntomas de abstinencia, dificultad para dormir, náuseas, dolor y sudoración. Efectos adversos. Somnolencias, mareos, ataxia y fatiga. Su dosis es de 900 a 1800 miligramos al día en 3 dosis. Como siguiente fármaco, la motrigina, farmacocinética, se absorbe por completo en el tracto gastrointestinal que se va a metabolizar en el hígado produciendo un tiempo de vida en el plasma de 24 a 30 horas, para luego expandirse a todos los tejidos y siendo expulsado de manera renal. Farmacodinamia es un bloqueante de los canales de sodio que produce un bloqueo de la descarga repetitiva neuronal sostenida, además inhibe la liberación de glutamato y es un inhibidor débil del dihidrofolato rectasa, por lo que existe la posibilidad de que interfiera en el metabolismo del folato durante la terapia. Este fármaco no produce cambios en las concentraciones de hemoglobina. Mecanismo de acción. Bloquea el disparo repetitivo sostenido de las neuronas de la médula espinal y retrasa la recuperación de la inactivación de los canales de sodio. Indicaciones. Útil en la monoterapia y terapia de las convulsiones tónico-clónicas focales y en el síndrome de Lennox-Gastaut. Contraindicaciones. Hipersensibilidad a la motrigina. Efectos adversos. Ataxia, mareos, visión borrosa, náuseas y salpullido. Su dosis es de 50 miligramos 2 veces al día por 2 semanas, que su dosis se va a aumentar 100 miligramos cada semana. Como siguiente fármaco tenemos topiramato, farmacocinética. Se absorbe rápidamente después de su administración oral para unirse a proteínas plasmáticas, expandiéndose en todo el cuerpo para llegar a su órgano blanco y siendo excretado mediante la orina. Farmacodinamia. Los potenciales evocados repetidamente por una despolarización sostenida de las neuronas fueron bloqueados por el topiramato, de manera que tiempo dependiente, sugestivo de una acción bloqueadora de estado dependiente de los canales de sodio, el topiramato aumentó su frecuencia, la cual el G-aminobutirato, o sea GABA, activa los receptores y aumentó la habilidad de GABA para inducir un flujo de iones de cloro hacia las neuronas, que surgirá que el topiramato potencia la actividad de este neurotransmisor inhibitorio. Mecanismo de acción. Reduce las corrientes de sodio dependiente de voltaje de las células glandulares del cerebro y puede actuar en el estado inactivo del canal, mejorando las corrientes de potasio hiperpolarizante, mejorando las corrientes del receptor GABA, inhibiendo las convulsiones inducidas por electrochoque o convulsiones tónico-clónicas. Indicaciones. Indicada para el tratamiento de epilepsia focal refractaria y para las convulsiones tónico-clónicas generalizadas. Contraindicación. Hipersensibilidad, profilaxis de migraña. Efectos adversos. Somnolencia, fatiga, pérdida de peso y nerviosismo. Dosis. Será de 100 miligramos 2 veces al día. Caso clínico 1. Paciente masculino de 8 años de edad con historia de bajo rendimiento escolar, mas los padres refieren notarlo ensimismado en ocasiones. Es llevado a consulta y después del examen físico se sospecha convulsiones de tipo crisis de ausencia. Con estos datos responda a lo siguiente. ¿Cuáles son los fármacos de primer escoge en este paciente? Mencione dosis, mecanismo de acción y efectos adversos de dichos fármacos. Para las crisis de ausencia, los de primer escoge son el ácido valproico y el etosuximida. En cuanto al ácido valproico en su dosis, la inicial es de 15 miligramos por kilogramo, aumentando de 5 a 10 miligramos por kilogramo diarios en intervalos semanales, hasta una dosis máxima de 60 miligramos por kilogramo.
Su mecanismo de acción es que inhibe la enzima glutamato descarboxilasa, la cual es responsable de catabolizar GABA y también bloquea la recaptación de GABA por el sistema nervioso central. Este también actúa suprimiendo la excitación cíclica neuronal mediante la inhibición de los canales de sodio. Sus efectos adversos son anorexia, náusea, vómitos, sedación, ataxia, temblor, salpullido, alopecia, y como un efecto adverso no muy recurrente pero fatal sería la hepatitis fulminante. En cambio, el otro fármaco que sería para primer escoge es la etosuximida. Este tiene una dosis inicial de 250 miligramos en niños de 3 a 6 años y de 500 miligramos en niños mayores y adultos, pero estas divididas en 2 dosis. Al igual que el ácido valproico, esto va aumentando semanalmente, solo que en este caso es de 250 miligramos cada semana, alcanzando un máximo de 1000 miligramos para niños y 1500 miligramos en adultos. El mecanismo de acción de este es que inhibe los canales de calcio de tipo T en las neuronas talámicas. Sus efectos adversos son náuseas, vómito, mareo, somnolencia, letargo, euforia, dolor de cabeza, hipourticaria, lupus, leucopenia y trombocitopenia. Caso clínico 2. Paciente femenina de 30 años de edad, conocida por convulsiones tónico-clónicas generalizadas. Los fármacos de primer escoge en este paciente sería valproato y lamotrigina. El mecanismo de acción del ácido valproico puede llevarse a cabo por medio de 3 vías, ya sea los canales de sodio, el sistema GABA o los canales de calcio. En el caso de los canales de sodio, el valproato va a potenciar la inactivación rápida de estos, ocasionando un bloqueo de la acción del potencial de propagación, una estabilización de la membrana neuronal y una disminución en la liberación de los neurotransmisores. En el caso del sistema GABA, va a aumentar el contenido cerebral de este neurotransmisor debido al estímulo de la síntesis de GABA por medio de la glutamato descarboxilasa y la inhibición de la degradación de GABA por medio de la GABA transaminasa. En el caso de los canales de calcio, va a bloquear los canales de calcio, ocasionando una disminución de la liberación de neurotransmisores tipo P y tipo N y una disminución de la despolarización lenta tipo T. Los efectos adversos del ácido valpórico se pueden ser hepatotoxicidad, síntomas gastrointestinales transitorios, trombocitopenia, alopecia, temblor, ataxia y raramente hepatitis fulminante, que puede ser bastante grave y letal. La dosis de valproato es de 25 a 30 miligramos por kilogramo al día y en algunos pacientes puede llegar a ser de 60 miligramos por kilogramo al día o más. La lamotrigina tiene un mecanismo de acción entre los cuales va a estar los canales de sodio y los canales de calcio y va a actuar de la misma manera que el ácido valproico. La lamotrigina es efectiva porque tiene un amplio espectro en contra de las convulsiones, entre las cuales, además de regular la recuperación de la inactivación de los canales de sodio, la lamotrigina inhibe la liberación sináptica de glutamato por actuar en los canales de sodio. Los efectos adversos de la lamotrigina es mareo, diplopía, sedación, ataxia, cefalea, síndrome de Stevens-Johnson, exantema y coagulación intravascular diseminada. La dosis de lamotrigina es de 150 a 500 miligramos al día cada 12 horas.